El día de hoy vamos a aprender la estructura while dentro de JavaScript, que es similar a la estructura while en C++. O sea, no hay diferencia. El while es una estructura de repetición que lo que está dentro de ella se repite n cantidad de veces hasta que se deje de cumplir la condición que el while declara. Yo siempre he dicho que el while es como un if, con la diferencia de que el while se está repitiendo, el if solo itera una vez. O sea, digo yo, por ejemplo, con un if, que si x es mayor que 2 y si esto se cumplía, ejecutaba lo que estaba en ese bloque. ¿Qué pasa entonces si en vez de if yo reemplazo esto por un while? Y digo, ok, mientras x sea mayor que 2, que se esté repitiendo lo que está en el bloque. Esa es la mejor manera de entenderlo. Solo que adentro del bloque tiene que cambiar la condición para que en algún momento esa condición se termine. Por ejemplo, sumarle 1 a la x para que cuando ya sea mayor que 2 deje de repetirse esto y no caigan en un ciclo infinito. Esa es una forma práctica de explicar el while, entonces. Verlo como un if que se está repitiendo y dentro de él estamos obligados a cambiar la variable o las variables que están dentro de la condición para que en algún momento deje de repetirse. Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño laboratorio con esto. Vamos a una página. Y vamos a ponerle entonces, voy a hacer un formulario. Y dentro voy a poner un botón. La verdad que es innecesario hacer un formulario, ¿verdad? De hecho, ni siquiera lo necesito, la verdad. No usemos un formulario. Hagamos de un solo el botón. Eso es innecesario el formulario. No voy a validar nada de todas maneras. Hagamos un botón. De hecho, no necesito el type, con solo que vaya así. Un botón. Le vamos a poner que cuando le hagan clic, on clic, que mande a llamar azar. O sea, que mande a llamar una función que se llame azar. Así lo vamos a hacer. Y bueno, ya con eso, por lo menos nosotros vamos a mandar a llamar la función de números al azar. Y vamos a poner aquí generar. Voy a poner un par de breaks aquí. Un div con un ID que se llame imprimir. Así. Debe estar este botón nada más. Como no hay un form, entonces no hay un submit. Y hagamos la función azar. Y en el head. Hay que hacer un bloque script aquí en el head. Y adentro la función azar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un while que me genere números al azar, vaya, 100 números al azar, no 100 números al azar, que me genere números al azar, cualquier cantidad de números al azar, no sé cuántos, que tal vez estén entre 1 y 1000. Y que este while se deje de repetir cuando encontremos un múltiplo de 100. Entonces voy a poner el enunciado aquí. Generar números al azar entre 1 y 1000 hasta encontrar un valor múltiplo de 100. Imprimir cada número generado. Así vamos a hacer.
Se va a repetir hasta que en algún momento encontremos un número que sea múltiplo de 100. Este es el while como en C++. O sea, si usted lo puede hacer en C++ y en Java, no hay diferencia. Voy a declarar una variable, por ejemplo, con un número variable temporal, ¿sí? O variable de trabajo, para generar números al azar. Y la voy a inicializar. Bueno, después la voy a inicializar para explicar algo. Entonces voy a hacer un while. ¿Sí? Un while. Voy a decir que mientras el número que está en esa variable sea múltiplo de 100, ¿sí? Recuerden que este es el operador módulo, que es el residuo de la división. Este lo ven en C++ y lo ven en Java, así que no debe ser algo nuevo para ustedes. Entonces, si el número dividido entre 100 genera un residuo 0, o sea, no hay residuo, este es el residuo de la división, el módulo, entonces es que es múltiplo, ¿verdad? O sea, es divisible entre ese valor. Entonces, mientras eso sucede, yo voy a hacer lo que diga acá. Muy importante, necesito recuperar este div para imprimir dentro de él. Entonces, vámonos aquí donde declaramos la variable. Le voy a dar div1, por ejemplo. Y vamos a traer ese div. Para ir imprimiendo e ir viendo. Creo que se llama imprimir. Aquí, miren. Este de aquí. Es este div de acá. Aquí lo extraemos. Poner aquí. Obtener el div para imprimir. Y vaciar el contenido del div. Como es un botón el que va a mandar a llamar esto, cada vez que lo presionemos va a generar, entonces hay que borrar lo que ya estaba. Y bueno, voy a hacer este while y voy a decir que el número, que es esta variable de acá, que el número es igual a math. Esta es una librería en JavaScript con M mayúscula, math.random, y eso lo multiplico por 1000 y le sumo 1. Esto me genera los números al azar entre 1 y 1000. Así. Y esto me va a devolver un número decimal. Ya vamos a verlo. De hecho, desde ahorita más bien debería convertirlo. Entonces, de esto voy a redondearlo al entero que está más abajo. Así como en C++, también aquí hay una función floor. Floor redondea un número a su entero anterior. Bueno, no lo redondea, lo trunca. Agarra el entero que está antes y le elimina los decimales. Y el math.save agarra el entero que sigue. O si quieren investigar sobre las funciones matemáticas, son las mismas de C++, con la diferencia que se mandan a llamar así. Hay un math.pow, por ejemplo, y cosas por el estilo. Ok, vamos entonces, y ahí genera el número. Y digo que div1.innerHTML es igual a lo que ya tiene div1 en el HTML más, y le voy a agregar la palabra así, número, es decir, el número que se generó, el número que acabo de generar al azar, y un break. Bueno, así lo voy a dejar break. Esto tiene una falla, pero ya la vamos a ver. Quiero que primero lo vean así. Refrescar, le voy a dar generar y no pasa nada. No pasa nada. Pero el while se está repitiendo. Y de hecho, bueno, no se está repitiendo. De hecho, el while nunca entró. O entraría, no, nunca entró porque no generó nada. ¿Por qué nunca entró? Porque declaré la variable, pero cuando una variable se declara en JavaScript, la variable por lo general no es definida. Y eso es lo que quería explicar hoy. Para que me entiendan mejor, luego de declarar la variable,
bueno, o antes del while aquí, pongan console.log num para ver qué venía antes de entrar al while y que nunca entró en realidad. Miren. Démosle la consola con F12. Démosle clic en generar. ¿Y qué dice ahí? Undefined. Cuando usted declara una variable en JavaScript y no le inicializa un valor, no le asigna un valor, esta variable se mantiene en un estado llamado undefined. No es nulo, sino es no definido. Es una variable vacía. Entonces, obviamente, jamás va a entrar a este while porque undefined no es divisible entre 100. Este es un estado que no es operable entre 100. Y por lo tanto, jamás va a entrar al while y va a terminar. Entonces, ¿qué hago aquí? Ok. Voy a comentariar esto. Debo inicializar un valor para que entre a este while. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Al dividirlo entre 100 nos genera residuo. Entonces sí va a ser la repetición. Vamos a ver si funciona, pero todavía hay falla ahí. Nunca entra al while. ¿Por qué? Porque me está exigiendo un número divisible por 100 para poder entrar. Y es todo lo contrario de mi planteamiento del problema. El problema que planteé es y genera números al azar entre 1 y 1000 hasta encontrar un múltiplo de 100. Entonces, esto se va a repetir mientras lo que se genera no sea un múltiplo de 100. Entonces le digo not. Miren, un not. Este es el not en JavaScript, es el mismo not en C++. El not. O sea, no es igual. Cuando lo une con el igual, no es igual. Not it's equal. ¿Qué vemos ahí? Bueno, ahí generó hasta que llegó al 500. El 500 es divisible entre 100 y ahí termina con el while, porque dice que el while se va a repetir mientras estos números no sea divisible entre 100. 905 entre 100 tiene residuo. Y 57 y así todos estos. Pero cuando encontró un 500, entonces ese sí ya dijo, ok, ya ese es divisible por 100, entonces no se cumple la condición y se termina. Esto es igual que en C++. Miren, ahí generé otro bloque, ahí generé otro bloque. ¿Ven? Cuando haya un número divisible entre 100, ahí deja de generar números. Vean, 1900. Podemos ver qué pasa con un ciclo infinito. Voy a ponerlo así, a ver qué pasa. Bueno, ahí creo que nunca va a hacer nada, la verdad. Quiero buscar una excusa para que esto se repita para siempre. Entonces voy a ponerle que mientras número sea mayor que 0. Ahí generé un ciclo infinito. De hecho, está trabada la página, menos la barra de dirección. Recuerden que el navegador se protege. Ahí se trabó el navegador. Y si yo veo, miren, la página no responde. Salir de la página y destruye la página. Miren qué pasó ahí. Generó un código de cuelgue, un hung, result cut hung, o sea, se colgó, porque es un ciclo infinito que hasta incluso calentó el procesador. Voy a ver el administrador de tareas y me voy a ir a rendimiento, voy a volver a hacerlo, generar, y quiero que vean el CPU. Tal vez aquí no se siente por la arquitectura que tengo, pero la temperatura abajo a la derecha, aquí ven la temperatura, va para arriba. Y en algún momento me dice ya estuvo, entonces mejor no, salir de la página, o sea, deténgala. Y entonces ya cuando hago esto, entonces los recursos del CPU caen de nuevo. Miren, la CPU ya cayó, los recursos, y ya se enfrió un poco el CPU. El while es peligroso en cualquier lenguaje. La ventaja del JavaScript es que cuando el navegador detecta una anomalía de estas, prefiere mejor detener la carga de la página. Para que lo sepan. Voy a dejarlo como estaba. Y refresco y genero y ahí sí estamos bien. Entonces solo el while, el peligro es hacer mal
las condiciones del while y no entenderlo. Lo bueno es que el navegador nos brinda la oportunidad de detener esa estructura o cerramos el navegador.